Bueno, buenas tardes compañeros, buenas tardes tutor. Mi nombre es Manuel Alejandro Oliva, soy del curso Guitarra y el día de hoy les vengo a socializar y a exponer acerca de la evolución de la guitarra. A continuación les voy a presentar una línea de tiempo, la cual consta desde el año 35.000 a.C., en donde se encontraron los primeros hallazgos de instrumentos de cuerda, los cuales eran fabricados a partir de animales, ¿sí? En donde los cazaban y sacaban sus tripas y hacían este tipo de cuerdas. ¿Listo? Proseguimos con 2000 años antes de Cristo, en donde los egipcios crean un instrumento llamado la néfero, ¿sí? La cual estaba compuesta por tres cuerdas. Prosigo con los del 100 años antes de Cristo, en donde los romanos crean una cítara, la cual era una herramienta parecida o similar a lo que hoy conocemos como una guitarra, pero esta estaba compuesta por cuatro cuerdas, ¿sí? A medida que fueron pasando los años, 1200 años después de Cristo, los españoles crean la vihuela. Esto es un instrumento similar a una guitarra con seis cuerdas, pero se caracterizaba por no tener su caja de resonancia. Era un instrumento plano, se podría decir, pero con sus cuerdas, como lo mencionamos, sus seis cuerdas habituales. ¿Listo? 1600 años después de Cristo, el italiano Gasparo da Salo crea la guitarra barroca de cinco cuerdas. ¿Sí? Acá ya se venía implementando un poquito más lo que era su técnica, su implementación y demás aplicaciones a través de los años. En el año 1700, Antonio Stradivari crea guitarras con un sonido excepcional. Como les decía, a medida que fueron pasando los años, se pudo implementar nuevos modelos de guitarras, nuevas estrategias, pues para que sonara un poco mejor, ¿sí? En el año 1810, el alemán Johann Stauffer crea una guitarra de seis cuerdas, con trastes de acero. Esta guitarra, pues su mismo nombre lo indica, sus mismas características, tenían trastes de acero, ¿sí? En sus cuerdas, la cual hacía que la resonancia de las mismas pudiera un sonido un poco más fuerte, un poco más claro, un poco más agudo en algunas cuerdas. En el año 1833, el español Antonio Torres crea una guitarra similar a la que actualmente conocemos. Esta estaba compuesta por una caja de resonancia y por seis cuerdas. Esto se dio hasta el año 1833, como bien lo podemos ver en las diapositivas. Seguimos aquí. En el año 1930, el estadounidense Rickenbacker crea la guitarra eléctrica con pastillas magnéticas. La primera guitarra eléctrica podemos tener en cuenta que fue redondeando entre los años modernos, ¿sí? Esto porque se hacía, porque pues primero que todo, a medida que van pasando los años, la tecnología pues fue un eje importante para el desarrollo de instrumentos musicales y en este caso pues de la guitarra, porque como bien lo sabemos, la guitarra ha sido una pieza fundamental y es una pieza fundamental en nuestra actualidad, ¿sí? Uno de los principales hechos históricos de la guitarra fue en el año 1960, en donde la agrupación de Beatles dan a conocer o dan a profundizar la guitarra, tanto acústica como eléctrica, en muchas partes del mundo. Esto lo hacen por medio de sus canciones, por medio de sus conciertos y por medio de las demás promociones en donde llevaban este tipo de instrumentos musicales. En el año 1981, lastimosamente, muere uno de los personajes más importantes que innovó la guitarra, el señor Andrés Segovia, quien dejó una importante marca en la música clásica. En los años 2000, la guitarra se dice que es un instrumento muy innovador, ¿sí? Porque incorpora nuevas tecnologías y en cualquier gustos o diversos géneros musicales en todo el mundo. Listo, en el año 2010, el reconocimiento que le hacen pues
a la guitarra como tal, al instrumento, está realizado por diversos artistas reconocidos a nivel mundial, ¿sí? Tales como Ed Sheeran, Taylor Swift, Jimi Hendrix, entre otros, los cuales fueron una pieza fundamental e importante. Tom Morello también está ahí, Santana también está ahí, y entre otros, los cuales fueron de gran ayuda para que la guitarra se diera a conocer en la mayor parte del mundo. En la actualidad, año 2024, la guitarra es uno de los principales instrumentos musicales utilizados a lo largo del mundo, ¿sí? Y esto gracias a la enorme variedad, al enorme reconocimiento y al enorme avance que se le ha venido realizando a la guitarra y a este instrumento como tal. Dicho esto, agradezco mucho su atención y muchas gracias.